Bien, jóvenes, este es el vídeo número uno de la pintura del 400. La pintura, es decir, de los años 1400 y pico, es decir, lo que es el siglo XV, evidentemente en Italia. Vamos a ello. Por favor, no me digáis 400, que os mato, 400. Bien, vamos a ello. Lo primero que tengo que deciros, no sé si acordáis que hablamos de una cosa en clase, que era el parangone. Es decir, ¿cuál de las artes era la mejor? Era como el top 10 de las artes, ¿no? Del siglo XV. Siempre ganaba la arquitectura, porque era la más intelectual de todas y porque tenía delante el modelo de la arquitectura greco-romano. Bastaba darse un paseo por Roma para ver el Arco de Tito, el de Septimio Severo, el Coliseo y todas las obras que había allí, o el Panteón de Agripa, por Dios. Por el contrario, la pintura parecía el patito feo. ¿Por qué? Primero porque para pintar es cierto que hace falta una labor manual. Tú tienes que tener maña. O sea, no es solo intelectual. O sea, es una labor, digamos que artesanal, ¿no? O sea, tú tienes que tener una maña con los pinceles. Por mucho que también tengas que tener una labor intelectual. Pero tú tienes que saber dibujar y tú tienes que saber pintar. Y eso es una particularidad artística. Es que eso se dieron cuenta después, pero bueno, eso no es larga historia. Sino sobre todo porque la pintura no tenía un modelo delante. ¿Por qué? Porque a los humanistas les volvía loco el modelo greco-romano, pero es que ese modelo de pintura greco-romana no existe. No existe porque las pinturas de Pompeya están bajo 10 metros de ceniza volcánica allí al lado de Nápoles. Así que falta todavía 2 siglos para que se descubra. Por lo cual no había ningún referente pictórico para la pintura. Por eso la pintura tuvo que partir desde cero, o mejor dicho, desde la Edad Media. Y la Edad Media es Giotto, la escuela de Florencia, del Trecento, de Giotto. Y a partir de ahí van a seguir. Aunque evidentemente ellos siempre van a querer mm, hacer hincapié en el carácter intelectual y humanista del arte. Es verdad que sí que cambia, porque Giotto, como sabéis, era un pintor gótico y medieval y teocéntrico. Y es verdad que su pintura, que es verdad que empezó el camino, pero la pintura de Giotto es una representación simbólica de la realidad concretamente de la historia que nos está contando. Por ejemplo, aquí está San Francisco renunciando a las riquezas del mundo, ¿no? Y aquí está Dios bendiciéndolo con su mano. ¿Y dónde estaba San Francisco? Se preguntaba Giotto. Pues en mitad de la plaza del pueblo, y entonces por eso hay aquí estas construcciones detrás que sirven para decirnos, Giotto estaba en mitad de una plaza, ¿verdad? Hay una tridimensionalidad, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy viendo una pierna asomar aquí debajo, hay un sombreado, ¿no? Si yo te invento muchas cosas, es mío. Pero aún así, esto es una representación simbólica. ¿Por qué? Porque no me digáis que esto es una representación realista de nada. Yo tenía perspectiva intuitiva. Él lo hacía como buenamente le salía. Como buenamente le salía. Y en el fondo, ni está a la misma escala, ni siquiera la arquitectura está a la misma escala. Mira qué pedazo puerta y mira qué ventanitas. Él no respeta la escala ni de la propia arquitectura. No te digo nada la relación de la arquitectura con los personajes o esta columna que pasa por delante pero va por detrás. Es verdad que queda muy gracioso, queda muy bien, queda muy ingenuo, queda como lo que es un telón de fondo. Pero, pero no es una representación simbólica, con una perspectiva intuitiva y totalmente medieval. Es el último pintor medieval, porque el siguiente va a ser Masaccio, ya lo veremos que no lo es. Pero entonces, este es el punto de partida de los pintores, pero los pintores tienen que demostrar que son intelectuales, reafirmarse como intelectuales, y eso lo van a hacer a través de los dos aspectos más técnicos de la pintura, y sobre todo más intelectuales. Uno es la perspectiva. ¿eh? El pintor no busca representar la realidad de forma simbólica, sino representar tal y como se ve. Tal y como se ve, como si fuera una ventana que nos está mostrando esa historia. Él no quiere hacer una representación simbólica de la historia, él quiere que la veamos. Él quiere como meternos en una máquina de tiempo, llevarnos allí y dice, mira por esta ventana, que es el cuadro. Ahí está. Para ello van a recurrir a la representación real y verosímil de la realidad.
valga la redundancia, que se consigue por medio de un sistema teórico que se llama la perspectiva. Esto, la perspectiva matemática. Estas perspectivas ya están bien hechas. Aquí hay una línea de horizonte, un punto de fuga, de una perspectiva central renacentista típica, y vemos, una cosa se ve muy bien en las baldosas del suelo. Esto está muy bien hecho ya, está perfecto, vamos. O sea, la sensación de que estas baldosas evidentemente van más lejos es algo ilusorio. Esto es un dibujo plano, esto es un papel, pero da la sensación de que tú estás ante una ventana y está todo a la misma escala. Y ya puedes saber la escala de cada personaje y cómo tiene que ser de grande exactamente a medida que está cada vez más lejos. Aquí lo tenéis, un dibujo en perspectiva de toda la vida con la línea de horizonte, el punto de fuga. Esto es San Lorenzo, ¿no? Se ve que de Brunelleschi porque tiene los cachos de entablamento sobre los capiteles y esas cosas muy chulas. Bien, vamos más. Aquí está la perspectiva y cómo fueron trabajando para poner en perspectiva, pues, una puerta que se abre, una cosa, o sea, todo bien trabajado. Es complicada la perspectiva, pero esto es muy matemático, ¿eh? Esto es todo compases, escuadras y cartabones. Eso le encantaba a los pintores porque así se reafirmaban ellos. Y esto no lo tenía ni Giotto ni los romanos, por cierto, que tampoco lo tenían. Pero vamos, yo no lo sabía que los romanos no lo tenían. Entonces, cuando vemos un cuadro renacentista, ya vemos la perspectiva matemática. Mira este suelo. Este suelo está hecho con una este de Piero de la Francesca, ya lo veremos. Pero esto es como si hubiera una ventana en la pared y estuviéramos viendo una realidad, no una representación simbólica de la realidad, una realidad. Eso es naturalismo. Eso se llama carácter ilusorio. O sea, estamos viendo algo que no existe. La perspectiva permitió crear esa ventana en la pared, ¿no? Pero hay otro elemento que también muy matemático y muy simbólico que les va a encantar a los pintores del Renacimiento, que es la composición geométrica. Y aquí van a tirar de los griegos, de Platón, de la reafirmación del hombre como creador de belleza y esas cosas. Entonces vamos a empezar a ver triángulos, círculos, el círculo es el cielo, el triángulo es la Trinidad y la creación, el cuadrado es el mundo celeste, con la proporción a la proporción áurea perfecta, que nos da la estructura maravillosa y composición, que por cierto tienen toda la razón del mundo, es que es verdad que la composición hace que las pinturas nos gusten, que las pinturas estén bien ordenadas. Luego tú no ves las líneas, pero tú las sientes, es verdad que las sientes. Tú ves que eso está ordenado, ¿eh? Y eso se hace con esta composición que se hace antes de empezar a pintar. O sea, cuando el lienzo está en blanco, haces los dibujitos, haces las rayitas y luego vas poniendo las figuras encima y luego las rayas no se ven, evidentemente, pero están. Bien, pues entonces buscan la parte más intelectual de la pintura. Y hay otra cosa más. Como todo buenos humanistas, os digo que tienen que seguir el modelo grecorromano. Pero pintura no hay, pero sí hay esculturas. Porque os recuerdo que nosotros sabemos que esta escultura es siempre Pablo, sí. Este es el tío de la lanza. El tío que llevaba una lanza. El Doríforo, ¿no? De Policleto. Y yo sé que esta escultura existe porque esto es una copia romana, ¿acordáis de las muletas? Esto es una copia romana y estaba en Italia, no en Grecia. En Grecia están los turcos, cuidado, olvidarlos de ella. Pero no está en Grecia, esto está en Italia. Y ellos sí conocían estas piezas. Y este es el modelo de la pintura. Entonces ellos van a aprender muchas cosas de la pintura, de la escultura griega. Van a aprender el canon de las 7 cabezas. Van a aprender el modelo, la idea de la belleza del desnudo y de la belleza del cuerpo humano, de la perfección. Habrá algo más antropocéntrico que esto. Van a aprender del idealismo, o sea, este cuerpo perfecto, absolutamente perfecto, que no representa las cosas como son, sino como deben ser. Y van a aprender que el idealismo no da lugar a los sentimientos. ¿Eh? Y otra cosa que van a aprender, por ejemplo, es el contraposto. O sea, os pongo, esto es una pintura de Manteña, San Sebastián, ¿no? Y este es el doríforo. Si tú miras la postura del doríforo y la anatomía del doríforo, es que es la anatomía del San Sebastián. Mira, el abdomen, esta marca de aquí, es la postura, el contraposto, perfecto, la pierna para adelante, la otra pierna para atrás, una doblada, esta está recta, esta está recta, esta doblada, esta está doblada, es el contraposto. La cara está un poquito irregular, pero bueno, esto es de Manteña. Entonces ellos van a aprender de la escultura.
Y aquí es donde se van a meter, cuando se metan con Platón y con el mundo ideal, en un debate muy grande. ¿Naturalismo o idealismo? Naturalismo representa las cosas como se ven. Idealismo representa las cosas como deben ser. Pues bien, en el realismo, esto va a ser un debate de la pintura. ¿Cómo tienes que representar las cosas? ¿Como son o perfeccionándolas o más bonitas? Entonces, esto es un debate de la pintura. Al final os digo que en el barroco ganó el naturalismo, ya os lo digo. Pero en el siglo XV y en el siglo XVI están debatiéndolo y por ahora gana el idealismo. El Renacimiento es típico del idealismo. Es verdad que siempre hay un naturalismo, evidentemente, pero dentro de ese naturalismo, ese es un naturalismo idealizado. Evidentemente, esto es un cuerpo humano, reconocemos un cuerpo humano, pero esto no es un cuerpo humano de verdad, ¿eh? Este tío no tiene una arruga ni tiene esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que intenta el artista del 400? Nos pone una ventana en la pared. O sea, el cuadro, la pintura, no existe. Es ilusorio, es como si hubiera una ventana y detrás, en un espacio verosímil, ilusorio, está pasando la historia que nos están contando. Pero no nos representan esa realidad, sino una interpretación racional de la realidad. Es decir, la realidad pasada por el filtro del cerebro del hombre, perfeccionada, pulida, sin defectos, platónica. Os digo una cosa, esta frase no os va a salir nunca menos que lo aprendáis de memoria, ¿eh? Eso de interpretación racional de la realidad, como elemento del idealismo de la pintura renacentista, eso o lo aprendéis de memoria como está aquí, o no os va a salir. Con 17 años no te va a salir ni de coña. Bien, por cierto, sin sentimientos, ¿eh? Les digo una cosa, hay muy pocos sentimientos en la pintura del 400. Bien, vamos a ello, de la manteña. Nos vamos a ir con el primero de los grandes autores. El primer tío que hizo pintura moderna. Y se llama Masaccio. En verdad no se llama Masaccio. Masaccio es el mote. Masaccio significa el machote. Es la capilla Brancacci en la iglesia del Carmine de Florencia. Y entonces hizo unas pinturas al fresco sobre la vida de San Pedro. Por cierto, siempre que se hace una pintura al fresco, os recuerdo que los colores son mucho más apagados y se deteriora más. No se le puede pedir al fresco lo mismo que se le pide al óleo, por ejemplo. Eso cuidadito. ¿Qué dos piezas de Masaccio, qué tres piezas de Masaccio tenéis que conocer? Pues la primera es el tributo. Es una escena esta de la capilla Brancacci. Siempre subrayadas, ¿eh? Y con mayúsculas. El tributo. Es la primera pintura moderna. Dice Vasari que Masaccio fue el primero que pintó las cosas como se ven. Y es verdad que es la primera pintura moderna de la historia. Aunque tiene un arcaísmo. Tiene un medievalismo. Vamos a ver, os cuento la historia. Aquí está Cristo que va con San Pedro. Trata todo sobre San Pedro. Y se lo acerca un romano. Y el romano le dice a Cristo, Cristo, tienes que pagarle impuestos a los romanos, que esto Judea es una provincia romana. Y Cristo dice, sí, pues anda, si esperas que yo voy a tener dinero, no tengo un duro encima. Pero no te preocupes. Dice, Pedro, dice, ¿qué? ¿Ves ese río que está allí? Tú no eres pescador. Ve a ese río y pesca un pescado. Y dice, ese río, voy, maestro. Siempre que se representa a San Pedro hay un convencionalismo. Repite el gesto de Cristo. Si Cristo señala, él señala. Y dice San Pedro, voy. Y San Pedro va y pesca un pescado. Es decir, San Pedro es este, pero también es este. ¿Y qué hace con él? Y cuando pesca el pescado, mira por donde en la boca había una moneda de plata. Y entonces dice, por ahora llévasela al romano. Y entonces va San Pedro, y aquí le está pagando el tributo al romano que está en su casa. Entonces, este personaje, este personaje, este personaje es este personaje y este personaje. Es decir, no hay unidad de escena. Hay tres escenas distintas en la misma pintura. Eso es un arcaísmo de la Edad Media. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero va este hombre y miremos el resto. ¿Yo qué estoy viendo? Esto es una ventana en la pared, con una realidad racionalizada, idealizada y racionalizada. Mirad la primera perspectiva que se está haciendo, como está mandado. Es verdad que todavía no es muy buena. Por ejemplo, los pilares estos se ven demasiado finos, ¿verdad? Tuvieron que trabajárselo un poquito más. Pero, por ejemplo, los árboles están en perspectiva. Tú los ves y ves como incluso las nubes están en perspectiva. Lo que pasa es que no se ve porque se han perdido con el fresco. Pero hasta las nubes están en perspectiva. Las sombras son magníficas, el sombreado es magnífico, las carnosidades también, el trabajo de la piel humana es muy bueno. Mirad qué maravilla de capa. Estamos en el siglo XV, ¿eh? Está con una habilidad del sombreado magnífica.
Y sobre todo hay una cosa que me encanta. Las sombras esbatimentadas. ¿Eso qué significa? Que por primera vez los personajes hacen sombra en el suelo. ¿Veis sus sombras? Las sombras en el suelo son importantísimas en la pintura y las descubrió Masaccio. Al hacer sombra en el suelo, el personaje se queda perfectamente firme, le da sensación de realidad. Vamos a ver, ¿acordáis que los egipcios pintaban una raya para la más y esa cosa? Eso de niños chicos. En el románico, ¿acordáis del techo de San Isidoro de León? Que los personajes parecía que flotaban, ¿no? Que eran como astronautas, porque no sabían mantener la relación personaje-suelo. Y aquí de pronto la han encontrado, se llama sombra. Tú le pones la sombra y en el momento que le pones la sombra ves que este marrón es más oscuro que este. Entonces estamos comprendiendo que por aquí viene la luz. Es que hay una lógica, ¿eh? Aquí hay un foco de luz que alumbra esta capa por este lado, le hace que esté más oscura por este y el personaje proyecta su sombra hacia aquel lado. Esto hace que las figuras sean verosímiles, que parezcan que realmente están ahí. Y entonces eso se hizo por primera vez en el tributo de Masaccio. El tributo de Masaccio, una cosa, no es una pintura que conmueva, no hay un sentimiento, ni siquiera es muy bonita, pero sí que es una pintura que está hecha para decir, yo soy un intelectual, yo soy un artista intelectual, yo estoy trabajando de una forma racional, estoy trabajando de una forma antropocéntrica, aunque estoy haciendo una obra religiosa, por supuesto. Estoy haciendo unos cálculos, estoy componiendo. O sea, una obra excelente. Esto lo pintó Masolino. Masolino pinta peor. Es que son dos, Masaccio y Masolino. De Masaccio quiero que veáis también la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Aquí está algo muy simbólico, ¿no? Fijaros las almenas que no están a la misma escala. Pero bueno, miremos los cuerpos de Adán y Eva. Lo primero que me llama la atención son magníficas sombras para fijarlos en el... esbatimentadas, para fijarlos en el suelo. Y por primera vez estamos viendo unos desnudos muy bien hechos. Eva, una cosa, hay sentimiento, ¿eh? Y esto es muy medieval. Esto es otro arcaísmo. El hecho de que haya sentimiento recuerda a Giotto. Recuerda la pintura de Giotto con los afecti, ¿no? Los gestos, las manos en la cara y las expresiones. Eso se va a perder en la siguiente generación de pintores. Pero yo sí veo un cuerpo perfectamente bien pintado, con unas carnosidades perfectas. El cuerpo de Eva es una Venus griega, es una Afrodita. Está sacado de la cultura griega y este cuerpo también está sacado de la cultura griega. Pero cuidado, no se les consideran los primeros desnudos del arte moderno. ¿Por qué? Porque esta expulsión de Adán y Eva, aunque es verdad que son dos desnudos y están sacados de las esculturas griegas, es un desnudo negativo. ¿Eso qué significa, Pablo? Que la historia de Adán y Eva es una expulsión. Estos personajes están desnudos porque tienen que ir desnudos porque si no, no se sabe que son Adán y Eva. Pero estos personajes están desnudos porque fueron malos, porque fueron condenados por sus pecados. Por eso no es un desnudo positivo. Se ve el desnudo como algo malo. Habrá que esperar a que Botticelli pinte la Venus de Botticelli para encontrar el primer, que será en la siguiente generación, el primer desnudo positivo. El primer desnudo donde está diciendo que guay es el desnudo y que el desnudo es la belleza perfecta del ser humano. Este no lo es. Esto es un desnudo negativo. Bien, y Masaccio nos contaba Vasari que en la iglesia de Santa María Novella, de la que ya hemos hablado en clase, porque Alberti hizo la fachada, la iglesia de Santa María Novella había pintado una Trinidad. Y esta es la famosísima Trinidad de Masaccio. Está hecha casi a escala humana, eso es grande esto. Aquí Masaccio ha dado un salto tremendo. Esto también es otro fresco, pero ha dado un salto tremendo. ¿Por qué? Porque aquí es la primera vez donde Masaccio hace una perspectiva perfecta. Señores, esta perspectiva está impecable. Y no solo eso. Aquí es donde está lo de la ventana en la pared. O sea, os puedo jurar que esto es un muro de 2 metros de espesor, ¿no? Pero Masaccio ha creado esto, este hueco. ¿Veis la arquitectura que ha creado Masaccio? Es decir, ha creado esto. Tú estás aquí, la altura de tus ojos tiene que estar aquí para que funcione. Tú estás aquí y tú estás viendo lo que aquí es, lo que es una pared que no es pared. Que aquí delante hay un nicho con un esqueleto. ¿Está ahí aquí el esqueleto? ¿Veis el esqueleto que está aquí? Un nicho con un esqueleto, es Adán, por cierto.
Aquí están dos personajes, que son estos dos, que son los comitentes, los que pagaron la obra. Eso que hay que verbalizarlo. Comitente. Ahí, con otro lado. Luego se abre el nicho. Se abre el nicho. Aquí están San Juan y la Virgen. La Virgen, San Juan, y en medio la cruz de Cristo muerto. Y detrás hay un podium, bajo esta bóveda de casetones, esta bóveda de medio cañón de casetones, con columnas jónicas, ¿no? Se abre un podium, esto que está aquí. ¿Veis que hay un podium alto? Y sobre este podium, sobre este escalón tremendo, está Dios Padre, que sostiene con sus brazos a su hijo muerto. Entonces crea un espacio, crea un hueco, un espacio verosímil, un espacio ilusorio, donde pone sus personajes. Es decir, aquí sí que hay una ventana en la pared. O sea, esta capilla no existe. Ha creado algo que no existe. Por cierto, ¿veis la capilla, no? Parece un arco de triunfo romano, arcos de medio punto, pilastras corintias, columnas, falsas columnas, mejor dicho, jónicas, bóveda de medio cañón con casetones. Esto está levantado a la romana. Pues bien, es la arquitectura renacentista más antigua que tenemos. O sea, ¿os acordáis que os dije que la mejor arquitectura renacentista está en el fondo de los cuadros, Pues aquí tienes una. No había ninguna arquitectura renacentista tan moderna en el mundo en aquella época todavía. Porque Alberti está construyendo, todavía no ha construido, perdón, San Andrés de Mantua, ni el templo malatestiano de Rimini. O sea, que una arquitectura la romana tan moderna no había en Florencia. Es totalmente revolucionaria esta escultura, esta arquitectura, perdón. Bien, entonces, ¿qué hace él? Nos crea un espacio ilusorio, usando un elemento totalmente intelectual y matemático que es la perspectiva. O sea, aquí está haciendo una demostración de la reafirmación del artista como intelectual y de la reafirmación de la burguesía, de esta burguesía que está encumbrada, que por medio de su cultura, y reconociendo esta maravilla del humanismo, se pone a la misma altura que la vieja nobleza de sangre de la Edad Media, heredera de la Edad Media. Además, hace una composición extraordinaria. Aquí se pone a componer en plan simbólico. Vamos a verlo. Primero crea este espacio maravilloso, con sus sombras perfectas. Y luego hace una composición, vamos a ver, una trinidad. Así que básicamente son triángulos, ¿lo entendéis, no? La Trinidad son triángulos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y aquí está este triángulo que forma eso, pero luego hay un segundo triángulo que separa a los comitentes, los deja fuera y deja a los personajes importantes, la Virgen, San Juan, y está centrado en Dios y su Hijo, que también es Dios. Eso es complicado. Y se encaja con la arquitectura. Pero luego hay otro triángulo inferior que habla de la tumba de Adán, que está aquí, ¿no? Sí, pero es que también yo puedo meterle este juego de triángulos inversos. Y es verdad que tú le das la vuelta a los triángulos y estos triángulos están formando un doble juego de triángulos para que todo esté perfectamente trabado. ¿Veis, por ejemplo, que no es casualidad que la base de la cruz y la columna, mira por dónde pasa, por exactamente por la cara de María o la cara de San Juan, o está marcando el ritmo de los comitentes? Pero es que también hay círculos. Y la bóveda va marcando una serie de círculos donde se van marcando el cuerpo de Cristo. O sea, aquí hay un trabajo, y si nos ponemos cuidado, esto es un rectángulo áureo, Aquí hay una perspectiva con el 1,618. Es decir, esto está bien hecho, Aquí está Masaccio dando un salto en la pintura increíble. Porque aquí todavía tiene sus titubeos, la arquitectura le sale regular, ¿verdad? Aquí la arquitectura le sale regular, aquí la salió perfecta. Señores, esta es la mejor pintura, en mi opinión, es la mejor pintura de esta primera generación de pintores. Es que luego viene Botticelli, podríamos discutirlo. Pero esto es una maravilla. Pero hay una pena, Masaccio va y se muere. Masaccio se murió con 27 años, que era muy joven, es que en aquella época la gente se moría joven. Y ahí nos dejó Masaccio. O sea, Masaccio empezó la pintura donde la dejó Giotto, pero cruzó
al lado de la edad moderna. Y esta sí que es una pintura que está hecha para que se vea. Y esto está, hay unidad de escala, unidad de escena, unidad de eso y unidad de todo. Ah, por cierto, quiero decir una cosa más. No hay sentimientos. Es una escena muy dramática. Está Cristo muerto al lado de su madre. O sea, la última vez que lo vimos era el descendimiento de Van der Weyden. La Virgen se había desmayado de dolor. Y aquí no hay sentimientos, pero sí hay un gesto. La Virgen María levanta la mano y nos invita como a... Pues, primero podría decir, está señalando pues a su hijo y al Padre, ¿no? Esto no es la Trinidad, falta el Espíritu Santo, no sé dónde está. Pero si está aquí, está el Hijo y está el Padre, ¿no? Eso es lo que nos señala María, que nos mira, ¿eh? María nos mira y dice, ¿ves? Aquí está mi hijo y no tengas miedo que va a resucitar y todas esas cosas. Y aquí está Dios Padre con él. ¿O no? O María lo que nos está haciendo es invitándonos a entrar. Diciendo, ¿ves? ¿Ves cómo estamos aquí? No somos una pared. Entra. Métete aquí dentro. Si puedes coger una escalera, te subes aquí y puedes venir con nosotros. Tú te podrías poner al lado de San Juan, somos un espacio. Somos la realidad, que no lo son. Pero ese carácter ilusorio, ese carácter de decir, ven, entra, ven con nosotros. Somos una... No somos pintura. Es curioso, la arte pintura moderna es una pintura que niega que es pintura. Dice, yo no soy pintura, soy realidad, hombre. Luego veremos que llegará Picasso, pintará las señoritas de Avignon y volverá a decir, no, 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 yo no soy realidad, soy pintura. Pero eso será en el siglo XX, en las vanguardias. A esto se le llama por eso el paradigma renacentista. La forma de pintar diciendo la pintura no es pintura, es realidad. Se llama paradigma renacentista. Este es el esqueleto de Adán. Espacio, la composición. Aquí veis otra vez lo magnífica de la composición. Y cómo hay que ponerse a esta altura para verlo, ¿eh? O sea, altura de persona a una distancia justa y te encaja perfectamente la perspectiva y es que realmente parece que hay ahí un nicho en la pared, una capillita en la pared. Aquí tenemos esto. El siguiente pintor, porque os digo que Masaccio se murió, lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Porque llevamos 27 minutos y se quejan de que mis vídeos son más largos que un día sin pan. Así que eso es lo que hay. Hasta ahora, jóvenes.